Hola, pues yo voy a hablaros de los palillos para comer y cómo llegaron al archipiélago japonés. Estos artilugios son una invención de los chinos, probablemente de allí pasarán a Corea y también a Japón. Y sabemos que para inicios de época Kofun, o sea, alrededor del 200-250 de nuestra era, todavía no eran empleados por los japoneses. La historia de los tres reinos de Chenshu, por ejemplo, habla de que las personas que vivían en el archipiélago japonés en esta época comían con las manos, y esto es coherente con lo que dicen algunos registros Tang que hablan de la embajada enviada por Suiko a la China Sui en el año 607. Bueno, esta embajada fue encabezada por un noble llamado Nonoimoko y se dice en estas crónicas Tang que esta persona aprendió a usar los palillos y la cuchara durante su estancia en China. Es posible que a la vuelta a Japón implantara esta costumbre en la corte japonesa. Los primeros restos de palillos, arqueológicamente hablando, encontrados en Japón datan del 646 más o menos, fueron encontrados en el palacio de Itabuki, en Asuka, en Nara, y están hechos de madera de ciprés. La tipología es un poquito diferente de la actual, son más anchos en el medio y tienen a veces uno, a veces los dos extremos apuntados, que son exactamente igual que los que se están dando en aquellos momentos, tanto en China como en Corea, y son muy largos, además miden hasta 23 centímetros, lo cual ha hecho pensar a los investigadores que es posible que su uso fuera ritual, para alimentos rituales. En cualquier caso, por ejemplo, en el Palacio de Fujiwara, que fue capital entre el 694 y el 710, han aparecido también palillos para comer de madera de ciprés con la misma tipología pero más cortos, y estos sí que han sido interpretados como para comer en comidas normales, ¿no? Ya en época Nara, en el Palacio de Heijo, que fue capital desde el 710, se han encontrado 54 palillos de ciprés en la zona de las oficinas gubernamentales. No se tiene muy claro si eran empleados para banquetes, eran empleados en las comidas de los oficiales o eran empleados, por ejemplo, por las personas que construyeron el palacio. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el templo de Todaiji de Heijo, fue uno de los principales templos budistas del periodo Nara, y en los canales, en los pozos y en los restos del templo se han encontrado más de 200 palillos. En este caso solamente tienen una punta y el otro extremo ya está redondeado, es un poco más parecido a lo que conocemos de hoy en día. Son del mismo material que el templo, es decir, ciprés, y se piensa que fueron los palillos que emplearon los obreros de la construcción mientras lo construían el templo y que una vez acabadas las obras, bueno, pues abandonaron allí los palillos y se volvieron a su casa. En cualquier caso, bueno, pues no tenemos muy claro si son solamente empleados por gente noble o gente relacionada con las obras de estos sitios nobles, que la comida les era proporcionada también por los propios funcionarios del Estado, pero sí sabemos, por ejemplo, que ya para el siglo finales del siglo VIII más o menos, ya los utilizaba todo el mundo. De hecho, se han encontrado muchísimos palillos en los barrios populares de la ciudad de Nagaoka, cuando era capital entre el 784 y el 794. O sea que esto ya nos da una idea de que ya se había popularizado completamente su empleo. Entre las épocas Nara y Heian sabemos que bueno, pues la costumbre era emplear los palillos a la china, es decir, combinarlos con la cuchara mientras comían. Y además es curioso un tipo de ejemplar que es como una especie de palillo pinza, estaban unidos por la parte superior y se empiezan a utilizar y se seguirán empleando hasta el siglo X. O sea que es una tipología muy curiosa que también viene de China y que facilita el aprendizaje a la hora de utilizarlos. En cuanto a lo de los dos posibles extremos, bueno, es posible que sean para diferentes comidas. Algunos investigadores han interpretado que es posible que ese fuera el origen, ¿no?, en el periodo Muromachi, de los manabashi, los palillos para pescado, y los saibashi, los de verdura, que en este caso sí que tienen un solo extremo. Bueno, pues los de dos extremos es fácil o es posible que se emplearan precisamente pues para diferentes alimentos, ¿no? Y de ahí ya pasarán a los manabashi y a los saibashi. En cualquier caso, bueno, pues si alguna vez vais a un restaurante japonés, ya sabéis la historia de los palillos y cómo los japoneses empezaron a emplearlos. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Buenas tardes.